Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Estamos en la clase número 8, en la semana 8, la segunda clase del módulo 2 de redes en salud. Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a tener una clase asincrónica por donde la estamos grabando acá con mis compañeras Pame y Nati. Esperemos hayan tenido una buena semana, hayan podido realizar la actividad de la semana pasada, de la semana 7, que era una intervención en el foro que vamos a estar recuperando muy probablemente la semana que viene. Bien. Un poco recapitulando lo que fue la semana pasada en la clase número 7, que tuvimos la grata compañía del doctor Mario Roble, del maestro, que vino a tirarnos, no, a darnos, a brindarnos, a compartir con nosotros mucha información en relación a la conceptualización de este módulo, que es el módulo de redes en salud. Nosotros acá, con el equipo docente, antes de arrancar la clase, pensábamos en cómo presentar la clase del día de hoy. Entonces decíamos que Mario Rovere, la semana pasada, habló de varias cosas. Por un lado habló de todo, digamos, por un lado situó, recapitulando, el rol de los promotores en relación a la construcción de estrategias de protección para la población. ¿Digo bien? Sí, sí. Por ahí. Yo digo como para retomar eso y volver a pensar la importancia de pensar el rol de los promotores en la construcción de proyectos de vida que tengan mayor predisposición para el cuidado, ¿no? Y ahí problematizamos también, bueno, ¿qué es el cuidado? Entonces ahí entra la pregunta de, bueno, ¿quiénes cuidan? Efectivamente vamos llegando a estas redes que son las redes que facilitan el cuidado, entendiendo el cuidado a la salud como un proceso, ¿no? De salud, enfermedad, atención, cuidados, ¿no? En ese sentido aparecen dos grandes distinciones, dos grandes polos que tienen que ver con de las redes. Uno es las redes sociales, que se refieren más a lo que tiene que ver con las redes afectivas, familiares, fraternales, de amistad. Y por otro lado, otro gran sector, podríamos decirlo así, son las redes institucionales, donde aparecen las instituciones de gobierno, de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Entonces, la clase que vamos a estar trabajando hoy, vamos a estar continuando a seguir profundizando el concepto de redes, es poder pensar, es como desglosar las redes que hay concretamente en los abordajes en salud. Entonces, hoy vamos a estar dentro de estos grandes submundos, vamos a ver cuáles son las conexiones, ¿no? Claro. Efectivamente, estas redes que se forman están profundizadas en diferentes categorías que hoy vamos a estar trabajando. ¿Estamos bien? Muy bien, perfecto. Vamos a compartir Bueno, pantalla. bienvenidos. Vamos a estar pasando un Power que va a estar quedando también como siempre. Estamos acá diciendo que el PowerPoint va a estar vamos a empezar a subirlos para que les quede como insumo a la bibliografía. ¿Sí? Bien. Arrancamos. Entonces, decíamos que la clase anterior, decíamos que la red es un mapa de conexiones, es una forma de ser, actuar, responder colectivamente. Entonces, cuando hablamos... Sí, lo que pusimos ahí fue un ejemplo, por ejemplo, el cólera, el dengue, sarampión, cualquier brote que aparezca, de cómo se van conformando esas redes en pos de organizarse y ir por el mismo objetivo, que sería la solidaridad para poder solucionar estas problemáticas. Sí, y que eso, como que por un lado tenemos estas redes que tienen que ver más con ser y actuar, o sea, lo más colectivo, lo más de casa, lo más del barrio, y después tenemos las instituciones que están dentro de estas otras redes afectivas más de casa, más... ¿no? Más institucionales, son las que nos va a dar la guía para reorganizar todas las soluciones para esas problemáticas. ¿Seguimos? Sí. Bueno, ¿quieres arrancar, Pablo? Sí, igual esto también era de la clase anterior que veníamos recuperando, que bueno,
volvíamos a mencionar un poco las etapas o los niveles de una red. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, tenemos que reconocerlas, identificarlas, ir trabajando sobre estos niveles, que no vamos a construir una red de un minuto a otro, sino que es todo un proceso y en ese proceso, bueno, pueden aparecer algunas cuestiones como el conflicto, que es algo que mencionaba también Mario, y esa red va a también es necesaria para propiciar también la confianza, como hablaba Juan también que mencionaba en la clase anterior. Bueno, si generamos ese espacio de confianza, ese vínculo con las personas, con las instituciones con las que estemos trabajando, seguramente el conflicto pueda ser llevado desde otro lugar, pueda ser pensado y trabajado con otra energía también. Y dentro de estas etapas o niveles que veníamos mencionando de la red, bueno, hablábamos de primero el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de la otra persona, de un otro que sabe, que piensa, que tiene experiencia, que tiene algo para decir. El conocimiento, la colaboración, la cooperación con este otro, con esta otra, y bueno, obviamente después, por último, llegamos a como el último nivel que tiene que ver con la asociación, que ya empezamos a trabajar en conjunto. Esto es un poco, estas dos primeras plaquitas que mencionamos son un poco para recuperar lo que veníamos trabajando la semana pasada, como decía Maiti. La idea hoy es poder profundizar un poco en estas redes. ¿Quieres pasarla, Nati? Sí. Bien, y cuando empezamos a hablar de redes en salud o en el abordaje del campo de salud, bueno, nos encontramos con algunos niveles también dentro de estas redes. Mencionamos redes personales y familiares, las redes comunitarias, redes institucionales y de servicios, redes intersectoriales y por último las redes de servicios de salud. Hoy nos vamos a basar en esto. Bien, cuando hablamos de redes personales y familiares, podemos decir que son las redes que tienen un papel fundamental, básicamente, en nuestra vida, ¿no? En nuestro cotidiano. Necesitamos tener o contar con vínculos estables, confiables, ¿no? Activos que nos puedan proteger de diferentes, proteger y acompañar en diferentes situaciones de la vida y sobre todo cuando estamos transitando alguna enfermedad específica. Y estas redes son también quienes van a facilitar y van a acompañar todo este proceso, van a facilitar el acceso a los servicios, van a acompañar en nuestra recuperación. En síntesis, van a mejorar la calidad de vida que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Siempre estar acompañados, acompañadas, es fundamental. Y existe, bueno, una relación directa entre la calidad de la red social y la calidad de salud, podríamos decir, ¿no? Si no es lo mismo transitar una enfermedad si estamos solos o solas, que transitarla acompañados o acompañadas. Creo que eso es fundamental también tenerlo en cuenta y bueno, por eso hacemos mucho hincapié en las redes y hacemos esta distinción. ¿Querés pasarla, Nati? Sí. Bien. Y dentro de estas redes nos encontramos, bueno, con los campos básicos que podemos mencionar, la familia, las amistades, relaciones laborales o escolares y relaciones comunitarias de servicio de credo, que son los vínculos, digamos, que tenemos en nuestro cotidiano, ¿no? Con los que transitamos todos los días, con las personas que tenemos más confianza, con las personas que compartimos más cantidad de tiempo, ¿no? Hablamos de familia, de amistades, de los vínculos que podemos tener en el trabajo también. Cuando analizamos una red personal, analizamos también o identificamos todos estos campos básicos que nos atraviesan. La familia considerando no solo la composición familiar, sino también los vínculos más significativos que podemos tener, incluso esos vínculos familiares con los cuales no convivimos o los cuales no compartimos tanto tiempo, que tal vez viven lejos y demás, pero tenemos otro tipo de comunicación también.
Cuando hablamos de las amistades, sabemos que es un eje clave en la vida de todos, las amistades, los vínculos, creo que son los más significativos también, que son las personas que una elige también para compartir, para transitar la vida. Y las redes bueno, como mencionaba, las redes laborales, las relaciones laborales, las relaciones escolares, son vínculos también cotidianos, son vínculos esenciales, son personas con las que compartimos también gran cantidad de tiempo, que pueden contener, pueden acompañar, pueden brindar información también, que eso es súper necesario. Y por último, las redes comunitarias de servicio de CREO, que bueno, aportan también un sentido de pertenencia y pueden activarse en momentos específicos en el cual estemos atravesando alguna dificultad o sea súper necesario. ¿Sí? Eso es clave también. Bien. Sí. Teníamos otro gráfico, ¿te acordás, Pame, que teníamos un gráfico? Era un poquito más complejo. Decidimos poner este por la diferenciación que se observa entre las redes comunitarias de personas y las relaciones piramidales, las de poder sobre el resto de los integrantes de esa pirámide. Sí, yo tengo varias cosas para decir en relación a todo esto que hablaste, Pame, recién, todo lo que comentaste en relación a las redes personales y de familia. A mí me parece que lo que sí tenemos que trabajar con ustedes, con futuros promotores y promotoras, o con actuales promotores y promotoras, es, bueno, ¿cuál es la mirada como profesionales de la salud que tenemos respecto de cuando tenemos una persona, qué buscamos, ¿no? Buscamos conocer, y no es este conocimiento de chusma, ¿no? Para saber si cuántos amigos tenés, o si te llevas bien con tu familia o no te llevas con tu familia, sino tiene que ver con que en esa red vamos a poder hacer un trabajo, ¿no? Y en este sentido, esta imagen que nosotros pensamos y trabajamos acá, primero que nos ayuda a pensar esto de unas redes circulares, rizomáticas, ¿no? Como que hay algo de que las redes a veces no tienen una forma estructurada, sino que van siendo como van siendo, que es efectivamente lo que va pasando. Y también pensarnos, esto siempre a los promotores, como parte de esta red, ¿no? Entonces, la mirada profesional tiene que ser poder de cada caso, de cada comunidad, encontrar esa red para hacer nido ahí, para tejer ahí. Y también, ¿no? La importancia de que por ahí muchas veces lo que nosotros vamos a lograr es a fortalecer esa red. Porque si se fortalece esa red, como acabamos de ver, lo importantes que son, los determinantes que son, ¿no? Entonces, si nosotros laburamos en una comunidad y la comunidad tiene un problema de salud ambiental, y tal vez lo que hay que laburar es que las personas se conozcan. Una vez que se conozcan, cada una de esas personas van a poder llegar a una visión vecinal, por ejemplo, en un barrio, mucho mejor. Entonces, nosotros como promotores tenemos que poder tener esta mirada de lo fundamental que son las redes y la importancia de poder trabajar con ellas. Sí, con esto que decías, Maiti, pensaba en conocer estas redes, identificarlas, conocerlas con las personas que tiene vínculo, con la persona que trabajamos, digamos. También nos permite pensar diferentes estrategias de intervención, ¿no? Conocer toda esa red que hace a esa persona con la que vamos a trabajar, que vamos a acompañar, bueno, hace a nuestra práctica como profesionales, también a que podamos pensar, que podamos crear diferentes estrategias de intervención acorde a esa situación específica. Sabemos que todas las situaciones que atraviesan las personas con las que trabajamos no son iguales, no son similares, son todas diferentes y nos podemos encontrar en momentos con situaciones súper complejas, donde por ahí la persona no tiene ningún tipo de vínculo, no tiene creada ningún tipo de red. Bueno, conocer eso nos va a servir también para pensar las estrategias de intervención, de acompañamiento, de acción, digo, que podemos llegar a hacer como equipo de trabajo. Bien, seguimos con la siguiente red, la segunda, que es la red comunitaria. Ya acá empezamos a hablar específicamente en la atención primaria de la salud.
Esta red tiene su origen en los años 70 con el objetivo de conformar equipos de salud, promover la participación comunitaria, garantizar la cobertura total, tiene un modelo de gestión participativo, articula entre lo que serían las necesidades y las demandas. ¿Y me quedó algo más? No, nada Búsqueda más. de cobertura, no. Ahí está. Bien. Bien, nos encontramos con 3 dificultades frente a 3 grandes problemas, digamos, podemos decir, frente a esta nueva perspectiva, que tiene que ver con la fragmentación de la población, la participación tergiversada, que ahora lo vamos a explicar un poco, y la pérdida de diversidad. Podemos decir que hay una división, en principio, de la población, ¿sí? Sin integración, por otro lado, la participación reducida, de la comunidad, por eso hablamos de la asistencia o la presencia de la comunidad, de la población, y por último, la pérdida de la diversidad social, sí, que tiene que ver con que la población como masa, se trata de la población como masa uniforme, se ignoran redes familiares, vecinales, educativas y sociales que ya existen. Todo esto igual, nosotros hicimos este PPT, este resumen, digamos, para poder explicárselo a ustedes, pero esto lo van a encontrar también en la bibliografía, ¿sí? Esto es más a rasgos generales, pero lo pueden encontrar en la bibliografía para poder profundizar en todo esto, ¿sí? Así que eso hacemos mención en todas las clases igual, para que vayan a la bibliografía. No es muy extensa, no es larga, también tienen la ficha técnica para sumar, que también es otro aporte que tienen, pero bueno, no se queden solo con el PPT, sino que puedan seguir profundizando en este contenido. Sí, en relación con lo que, con esta, de las dificultades, para mí ya venimos laburando en problematizar, o sea, nosotros estamos hablando de poder desarrollar una mirada profesional que haga una vista sobre las redes, entonces, y también sobre las intervenciones que vamos a hacer, y sobre cómo nombramos y decimos lo que hacemos, y cómo hacemos lo que hacemos, digamos. Hay algo de poder pensar una mirada crítica en cómo elaboramos nuestro día a día, nuestro quehacer diario. Y, por ejemplo, es algo que venimos elaborando mucho, que tiene que ver con esto de lo de la participación tergiversada, esto de poder pensar que muchas veces caemos en que porque hacemos un abordaje fuera, ¿no? Como se le suele decir, extramuros, ya de por eso sí mismo estamos haciendo un abordaje territorial, o por eso mismo estamos haciendo salud comunitaria, cuando en realidad, digamos, lo veníamos hablando con una rotante de epidemia que acompañamos de este programa también, desde la dirección de la comunitaria, por ejemplo, que notaba que de repente las prácticas de vacunación, que es complejo, sabemos, a veces en los territorios reproduce un montón de violencias o un montón de faltas de registros de cosas, al igual que en una salita de un hospital. Entonces, nombro ese ejemplo porque justo es el que estábamos elaborando, había una niña que había recibido 4 vacunas y estaba realmente atravesada por la angustia, y de repente una compañera se acerca y como que lo que necesitaba tenía era un vaso de agua, ¿no? Que nadie le estaba pudiendo dar. Entonces, poder pensar estas cuestiones también que hacen a no quedarnos con, ¿no? Se mide por asistencia o presencia. Bueno, vacunamos 30 pibes, pero la verdad es que no le pudimos dar un vaso de agua a quien lo necesitaba. Entonces, ¿estamos haciendo que eso sea realmente distinto? ¿Estamos haciendo participación comunitaria o solo estamos yendo con un gaseo? ¿No? Sí. En ese sentido, esto de poder, de cuando pensamos los proyectos, de pensar a la población como una masa uniforme, también es algo de lo que solemos caer. Que también tiene que ver con el quehacer, con que tenemos que poder pensar políticas públicas, pero digo, son llamadas de atención que hacemos todo el tiempo a hacer crítica a nuestra intervención. Tal cual. Justo cuando decías esto, Maiti, se me venía a la cabeza los trabajos de la tecnicatura que hicieron en la práctica también, y una de las cuestiones que nosotras hacíamos mucho hincapié con Nati tenía que ver con, bueno, es necesario hacer parte a la comunidad de lo que nosotros vamos a
a planificar de lo que estamos pensando de nuestro plan de acción. No podemos pensar realizar una acción en un barrio o con una comunidad específica si no la conocemos, si no la escuchamos y si no la hacemos parte, ¿no? Si ellas nos refieren sus problemas, sus necesidades, digo, no es lo mismo pensar un plan de acción desde acá, digo, sentado en una computadora planificando, a acercarme al territorio, conocer, escuchar las problemáticas de esas personas, de esa comunidad y pensar en conjunto. Eso también es hacer parte a la comunidad, ¿no? Que la comunidad sea partícipe de un plan de resolución. Bien, ¿querés avanzar, Nati? Bien, y acá, bueno, mencionamos en este sentido una nueva perspectiva que tiene que ver con las redes sociales, que bueno, es algo que venía mencionando también Mario, la clase anterior, que hizo bastante hincapié en las redes sociales, que bueno, pensar un poco, ¿no? ¿Qué nos aporta estas redes sociales? Bueno, nos permite incorporar un diagnóstico colectivo y territorial, que es lo que veníamos hablando o haciendo mención hace un ratito. Nos permite también reconocer a la comunidad y al equipo de salud que se encuentra activo en ese territorio también. Y nos permite pensar o construir programas de manera conjunta, ¿no? Colectiva, entre los equipos de salud, nosotros como promotoras de salud comunitarias de ese barrio, a la misma población, ¿sí? Pensar en conjunto o planificar en conjunto los planes de acción. Y en este sentido podemos decir que la clave está en fortalecer la integración o la participación de esa comunidad y del equipo de salud, como ya dije hace un ratito, que nos permite generar, obviamente, confianza, construir otro tipo de vínculo, pensar acciones participativas, colectivas, evaluaciones también junto con la comunidad, que eso es muy importante. Bueno, ¿esto que hicimos funcionó, no funcionó? ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo lo podemos mejorar para que siga siendo algo, digamos, positivo en esta población? En síntesis, este tipo de red podemos decir que busca superar la fragmentación que habíamos mencionado a su momento atrás y potenciar la participación activa y reconocer la diversidad social, construyendo programas de salud desde un enfoque integral, territorial y articulado con la comunidad, que es lo que estamos haciendo mucho hincapié. Exactamente. Bueno, ¿sigo, Pame? Sí, sí, obvio. Bueno, seguimos con los niveles, vamos por el nivel de redes institucionales y de servicios. Como ya conocemos, estos pueden ser hospitales, centros de salud, salitas como todos los conocemos, CAPS. Y lo que tienen en particular estas redes es la perspectiva piramidal, que veníamos nombrando hace un ratito, que está organizada en orden descendente y unidireccional. O sea, hay una persona, hay una dirección que es la que va a tomar decisiones por sobre el resto de la red. ¿Sí? La propuesta de una política de salud comunitaria debe replantear el funcionamiento de las instituciones. Lo que venimos hablando también, el poder pensarnos, poder implementar la salud comunitaria, el trabajo comunitario, esta perspectiva que tenemos por sobre estos servicios. Con respecto a esto, hay 4 aspectos que presenta esta red que son importantes repensarlos también. En primer lugar, es importante pensar cuando estamos insertados en estas redes los proyectos institucionales que tiene cada uno. Pensar su misión, su visión, hacia dónde se va a trabajar en la institución. Dónde está insertado también, las características del lugar en donde se encuentran estas instituciones. En segundo lugar, promover e incrementar las relaciones de los integrantes de las instituciones a nivel informal, poder armar redes dentro de los trabajadores de estas instituciones también. En tercer lugar,
la idea es fortalecer las relaciones en torno a proyectos comunes, no que cada servicio, que cada lugarcito de trabajo que se encuentren en estas instituciones tengan diferentes metas. La idea es poder reorganizar todo esto. Y por último, algo que también se ve mucho en las instituciones, el tema de poder reorganizar, que los pacientes formen parte de un sistema de prácticas y estadísticas que son fragmentadas y que en este caso no sea tan fragmentado y pueda ser una atención más integral y unificada. El proceso de avanzamiento de la red institucional no solo redundaría en beneficio de la atención del paciente con todo esto que venimos nombrando, sino que lo mejoraría para las condiciones del trabajo de personal de salud. Básicamente son todas las cosas que señalamos cuando vamos a un hospital y no funcionan, ¿no? Básicamente Claro, esta que nos situación hacen ir para un lado, que nos hacen ir para nos hacen otro. divagar por el hospital, que nadie tiene una respuesta, que a su vez también encontramos muchos trabajadores de la salud muy agotados, muy sobrecargados, falta de insumos, digo, son todas las cosas que vemos concretamente y poder pensar entonces, inclusive ahí, a partir de esta caracterización que podemos ver, entonces la importancia de poder pensar un sistema de salud integrado donde todas las partes se vean mejoradas, ¿no? También incluye el edilicio, la cuestión de insumos, digo, que esto hacen a poder, digo, si cuando vamos nos encontramos con un montón de trabas, con un montón de padecimientos, con un montón de problemas, hay algo que está colapsado, digamos, y lo vemos. Entonces, Sí, la necesidad de hacer un cambio en estructuración profunda. y con otra perspectiva, según lo que venía diciendo, retomando lo que venía diciendo Nati también, en esta idea, bueno, de entender las instituciones con una perspectiva piramidal, ¿no? Donde nos encontramos en un orden descendente, las direcciones, los departamentos y los servicios y demás, digo, desde la salud comunitaria empezamos a pensar con otra perspectiva también, o a entender la salud con otra perspectiva, no tanto con una perspectiva piramidal, descendente, sino también en esta ida y vuelta que veníamos mencionando hace un ratito, cuando pensamos las redes, ¿sí? Como las redes como tejiendo todos estos vínculos en esa ida y vuelta y que es unidireccional, digo, pensarlo también con esa lógica. Sí, ayer me pasaba que hablaba con una amiga que está trabajando en el servicio social de un hospital de salud perinatal, sí, para personas embarazadas, y labura básicamente con personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas mujeres embarazadas con problemáticas de consumo, con diferentes tipos de consumo. Y me contaba, o sea, digo, para poner un ejemplo, ¿no? De cuando algo es piramidal y cómo pesa cuando, digo, me cuenta que ella venía haciendo un laburo muy intenso con una mujer que tiene problemas de consumo, pero que sí quiso tener un bebé, era un bebé deseado, o sea, había interrumpido otros embarazos, pero lo estaba buscando, pero bueno, digamos, la realidad, tenía problemáticas de consumo. Entonces, mi amiga que es psicóloga venía laburando desde el servicio de psicología, digamos, el bebé está internado. Entonces, laburando como la vuelta a casa, el alta, etcétera, etcétera, le elevan esta situación a la directora del servicio de trabajo social, quien llama al servicio local, sin haber leído la historia clínica. Sí. Entonces, en concreto, hoy lo que peligra, y mi amiga, lo que hace el servicio local, en general en estas instituciones, le saca el bebé a la piba. Y, porque no hay una lectura de todo este proceso que se viene elaborando junto con el servicio de psicología. Entonces, tenés una cabeza que no viene siendo parte del proceso, pero que a su vez tiene el peso de la importancia de decidir si una madre sigue con su hijo o no, por más, digo, teniendo en cuenta el laburo que se viene haciendo, la decisión de tenerlo. Entonces, digo, ¿y qué le dice a la familia a la piba? Amotinate en el hospital hasta que te den el pibe. Digo, entonces,
es re importante el hecho de poder pensar ese trabajo en red dentro de los servicios, porque pasan estas cosas. Hay todo un proceso iniciado con una persona con problemas de consumo que quiere tener a su hijo, todo un laburo con los servicios de psicología, aparece el servicio de trabajo social que no lee, que no labura en red, y peligra ese vínculo, con todo lo que implica, ¿no? Esto que estamos hablando, lo delicado que es. Entonces, me parecía súper pertinente justo este ejemplo, para empezar, la importancia de cuando hay un orden piramidal y una no conexión, inclusive dentro de un mismo hospital, lo que está en riesgo es el acceso a la salud de las personas. Y siempre ese riesgo recae sobre las personas más vulnerables, las personas con menos recursos, y las personas que socialmente ya están estigmatizadas. Sí, ahí no solo podemos hacer mención en la fragmentación, como decís vos, Maiti, de esta red, que no existe evidentemente en este caso específico, y también del trabajo interdisciplinario, ¿no?, entre esos profesionales. No existe, no estaría sucediendo en esta situación ese trabajo en conjunto para poder resolver o acompañar una situación específica. Claro. Muy bien. Bueno, seguimos. Estábamos en el red de instituciones y servicios. Sí. Para poder operar en este nivel de abordaje es necesario que la conducción de la institución conozca la trayectoria de cada uno de los equipos de trabajo insertos en la misma. Exactamente lo que venía relatando Maiti. La idea es esa, ¿sí? Poder conocer los equipos de trabajo, no trabajar los procesos de trabajo. Informar los procesos de trabajo. Informarse si cada uno de los sectores trabajan con una programación anual de la tarea. ¿Para qué sería todo esto? Para poder formular proyectos institucionales y tener una misma visión todo el equipo de trabajo. En este nivel de articulación de redes es el que posiblemente se haya más explícitamente instituido. Si no existieran o fueran muy débiles la decisión de establecer un funcionamiento en red en este nivel, por ejemplo, la red de pediatría o la red de servicios de gerontología o la red de salud mental o todas las redes que se encuentran dentro de la institución, debe estar acompañada por una serie de acciones tendientes a fortalecer esas vinculaciones, sin dar por hecho que la resolución de creación los establece por sí misma. Esto significa que no solamente que estén armadas esas pequeñas redes, que son pequeños nodos, pequeños pedacitos, estén vinculadas entre sí, como el ejemplo que acaba de darnos Maiti, es un ejemplo justo para esto. No significa que el personal de trabajadores sociales no saben nada de lo que estuvo trabajando con la parte de la red de salud mental. No están interiorizados. Cuando hablamos de red de establecimientos y servicios, tenemos que reconocer una necesaria articulación tanto entre los subsectores públicos de seguridad social y privados como a nivel local, provincial, regional y nacional. Esto es lo que estuvimos viendo en las primeras clases del primer módulo, cómo estamos fragmentados, cómo nuestro sistema de salud está fragmentado en estos subsectores, cómo muchas veces pueden trabajar en conjunto y otras tantas no se articulan. Ahí se me pasó. Ahí estamos. Bueno, tenemos muchos actores que están involucrados en todos estos niveles de atención, subsectores de atención, y lo que nos dejaría pensando este nivel de abordaje es cómo funciona la red de referencia y contrarreferencia en sus áreas programáticas. Entendemos que trabajando en el sistema de salud nos resuenan estas palabras, referencia y contrarreferencia. Significa que si yo hago una consulta en algún hospital y que en ese lugar no me pueden brindar esta atención, voy a referirme. Tienen que brindarme una referencia. Tienen que brindarme otra referencia donde pueda solucionar ese problema con el que yo llegué. A esto se refiere la referencia y contrarreferencia.
Otro ejemplo puede ser que necesito una internación en un hospital. No hay cama. No hay cama, no atienden la patología que yo estoy transitando, me envían a otro con más alta complejidad. Cuando resuelvo mi problema, vuelvo al hospital en donde inicié la consulta. Esa es la referencia y contrarreferencia. Entonces, la pregunta que nos queda para las clases siguientes, en nuestros lugares de trabajo, ¿existe esto, la referencia y la contrarreferencia? ¿Lo pudimos observar? ¿Nos sucedió en nuestras vidas de este tipo de ejemplos que acabo de dar? Después para seguir hablando en las siguientes clases, ¿sí? Claro, pensarlo desde el lugar de trabajo para quienes están ya insertas en el sistema de salud, trabajando como promotoras, sobre todo las compañeras de La Plata, y quienes no estén, tal vez pensarlo desde su experiencia, ¿no? ¿Le sucedió algo de esto que menciona Nati en algún momento o no? ¿Lo pueden ver? Exactamente. Nos quedan las redes intersectoriales. Lo dice un poco la palabra, ¿no? Sí. Habla de la cuestión de entre sectores. Entre sectores. Lo regional, lo nacional o lo transnacional. Desde el área de la salud hay experiencias realizadas al respecto, pero carecen de una evaluación del impacto que las mismas han tenido. Tal es el caso de los programas de salud escolar, son los que venimos hablando, que las compañeras de La Plata, ¿no? Nos venían contando, Sí. que están trabajando ya con los programas de salud. De Berizo, perdón. De Berizo. Eso no saben, compartimos. Eso. ¿Qué es esto? Esa es el crudo ejemplo de lo intersectorial, ¿sí? Vamos a unir el sector salud con la escolarización. Bueno, y lo que nos queda con la red intersectorial es esto. ¿Conocen alguna situación en donde se vea reflejada esta red? ¿Dónde podemos verla? ¿Dónde podemos observarla? ¿Qué más? Y las redes de servicios de salud. Esto, por donde transitamos los que trabajamos en salud, están divididos, se clasifican y se dividen en muchos niveles. Por ejemplo, hospitales. Vamos con los hospitales directamente, que se dividen según las actividades, según los servicios que ofrecen. que prestan. Por ejemplo, polivalente de atención médica. Polivalente atiende varias especialidades. Varias especialidades. Vas a ir a ese centro de salud y vas a encontrar varias especialidades. Después tenemos especializada en medicina laboral, en emergencias, en pediatría, en, no sé, traumatología, gerontología, en lo del ojo, oftalmología. Para la maternidad, o sea, este espacio de salud perinatal. Claro, maternidades. Todos esos son divididos clasificados según sus actividades. Luego vamos a encontrar servicios públicos, servicios privados y servicios mixtos. Los mixtos son los que podemos nombrar como esto de referencia y contrarreferencia. Muchas veces los servicios públicos tienen acuerdos económicos también con servicios privados para poder realizar esas atenciones. Por eso son mixtos. Después lo podemos organizar según administrativamente, ¿sí? Lo administrativo según los provincial, regional o nacional. Si es un hospital provincial, si es un hospital municipal o si es un hospital nacional. A veces esto también puede ser mixto. Sí, sí puede ser mixto. Hay algunos que pueden ser dos, provincial, regional, provincial, nacional, o pueden ser provincial, regional nacional. Y puede ser tripartito. Sí, también. Según los niveles de complejidad también. ¿Sí? El primer nivel de atención, que son ambulatorios. Esto ya lo hemos visto, los niveles de atención. Sí, eso lo habíamos visto. El segundo nivel, ¿ya lo hemos visto?
Sí, lo hemos visto, el cuatrimestre. En el módulo, en el primer módulo. En los niveles, aquí encontramos que, o sea, claramente estos niveles forman parte de esta caracterización de las redes, digamos. Claro. Bien. Primero, segundo y tercer nivel, ¿sí? Con respecto a esto, lo que nos gustaría seguir pensando, igual que las anteriores, para seguir trabajando, es si en sus áreas, sus lugares de trabajo o en los lugares donde viven, nosotros vamos a empezar a ponerles nombre, como es el área programática, ¿sí? En tu área programática, ¿hay pequeñas poblaciones o grupos familiares que se encuentren alejados del centro de salud, hospital, centros de atención primaria? ¿Cómo trabaja con ellos o cómo propondría trabajar pensando en potenciar, fortalecer o enriquecer posibles redes persistentes? ¿A qué vamos con esto? La llegada a esos lugares. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo podría acercarse el centro de salud a la población? ¿Qué ideas se nos ocurre para poder fortalecer las redes que existen? ¿Sí? Bueno, y acá terminamos con esta exposición de las redes. Sabemos que es un montón de data, pero bueno, como decíamos antes, ¿no? Como tiene que ver con poder desglosar específicamente en el abordaje en el campo de la salud las diferentes partes que hacen a las diferentes redes. Dentro de ellos los niveles, los tipos de efectores, los tipos de servicios de esos efectores, y los diferentes sectores que están dentro de estos servicios de salud. Sí, es mediante estos vínculos y redes que estamos tratando de entender, seguir entendiendo un poquito más adentro el sistema de salud. Cómo entenderlo desde adentro al sistema de salud. Sí, y también poder pensar nuestro rol como promotores y promotoras dentro, digo, el poder entender el entramado de esto, ¿no? El servicio de referencia contra referencia nos va a poder hacer acompañar procesos en un lugar más de, bueno, che, lo que tiene que pasar es que si acá no hay cama, tienen que ir a otro lugar, digo, hay algo de, como también un poco lo que decía Mario, hay algo de también poder entender que lo que está en juego es el derecho a la salud de las personas, entonces nuestro laburo ahí es ser garante de derechos. Entonces, poder conocer cómo está compuesto y cómo nos ayuda, por un lado, a tener una mirada profesional, de dónde insertarnos como promotores, y por otro lado, también conocer lo que debería pasar, cómo deberíamos cuidar a esas personas, cómo deberíamos proteger. Sí, sí. Bueno, vamos a la... Bien, nos queda para explicar la actividad para después de clases, que bueno, se viene con todo. Vamos a empezar a hacer, estábamos pensando acá, decíamos, solamente para nombrarlo, decíamos que lo íbamos a decir, Pame, vamos a empezar un proceso para acercarnos hacia, finalmente, un mapeo. Entonces hoy empezamos esa primera instancia de este mapeo que tiene que ver con la identificación de diferentes tipos de redes. ¿Sí? Entonces lo que nosotros le vamos a pedir, de hecho, mirar la planificación, si quieren voy explicando así. Ya he hablado un montón. Acá. Entonces lo que le vamos a pedir es que va a estar disponible para la actividad después de clase. Esto se va a entregar como una tarea, es decir, ustedes van a poder abrir un archivo y comentar las respuestas. Le vamos a pedir que identifiquen identifiquen redes comunitarias. Pero lo que vamos a pedir que dentro de esa identificación, dos cuestiones. Detallar las redes institucionales del barrio y, por otro lado, incorporar a esta identificación de redes la mirada de los promotores. Leo bien. Entonces, lo que le vamos a pedir es que ustedes identifiquen redes comunitarias. ¿Sí? Como este primer proceso de hacer una especie de mapeo, un análisis, una caracterización del territorio donde transitamos, donde laburamos, donde vivimos. Entonces, en esta identificación de redes comunitarias, lo que pedimos es que identifiquen centros comunitarios, comedores, merenderos, organizaciones sociales, redes de apoyo escolar, redes eclesiásticas, como también hemos visto, clubes de fútbol, clubes de barrio, etc. Podemos también ahí
o poner el nombre y detallar el nombre, o podemos hacer algún tipo de iconografía, ¿sí? Si queremos, tenemos la parroquia, la marcamos con una capillita, si marcamos un club de fútbol con una pelota de fútbol, bueno, ustedes pueden variar, ¿sí? Pero lo importante es que puedan reconocer cuántos centros de jubilados hay, cuántos comedores, cuántos merenderos, ¿sí? O algunos de ellos. Después les vamos a pedir, esto vuelve a estar todo en la consigna, pero les vamos a pedir que detallen las redes de instituciones. Entonces, ¿qué instituciones hay? Les vamos a pedir si hay algún tipo de centro de referencia del municipio, si hay alguna institución provincial, si hay alguna institución nacional, ¿sí? Si, por ejemplo, hay un centro de acceso a la justicia, ¿sí? O si hay escuelas, centros de salud, si hay un CPA, ¿sí? Todas las instituciones provinciales, nacionales o municipales que encontremos dentro del territorio. Y lo último, que tiene que ver más con una mirada, es describir el papel de acompañamiento a la comunidad de los promotores de salud. O sea, bueno, tal escuela, hacemos tales talleres, acompañamos a tales personas a asesoramiento jurídico, acompañamos a tales personas a un taller de salud mental en el CPA, ¿sí? Entonces, describir el papel del acompañamiento de los promotores en la articulación entre estas redes y la promoción de la salud. Tal vez ahí agrego algo, May, que es si no estamos trabajando todavía como promotores o promotoras de salud y no estamos todavía insertos en alguna red, pensarlo desde nuestro lugar, digo, con todo lo que venimos trabajando, cómo pensamos nosotros que sería el rol, ¿no? Como promotor de salud. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo lo pensamos? Digo, ¿cómo sería ese acompañamiento que menciona May? Claro, una propuesta. Bien. Bien, sí, claro. Ahí empezamos tímidamente a acercarnos a caracterizar el territorio donde transitamos. Y acciones posibles. Como decíamos anteriormente, esta actividad es la primera actividad que inicia con un proceso de mapeo, de caracterización del territorio, que vamos a ir trabajando de ahora en más hacia el final del módulo. Así que entendemos que es una tarea compleja. También tenemos que muchos de ustedes ya deben tener muy identificados todo esto que ya decimos. Entonces, nada, para quien tal vez es heterogéneo la grupalidad que son los cursantes, si alguno de ustedes siente que no tiene tanta data o no se siente tan seguro en poder tener todo tan claro, bueno, tranquis, esto es algo que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el módulo, ¿sí? Pero invitamos a que puedan hacer, quienes lo tengan, quienes tengan ganas, se sientan duchos, se pueden empezar a identificar estas cuestiones a nivel práctico. Pero bueno, sí, y pensarlo con un otro también, digo, si por ahí comparto el mismo espacio de trabajo o si justo vivo, no sé, a 2 cuadras de otra compañera, bueno, capaz que nos podemos reunir o pensar, charlar, digo, de cómo podemos identificar. Como dice May, lo vamos a seguir trabajando durante todo el módulo, la idea es que cada clase, cada encuentro, podamos brindarle una actividad nueva que acompaña a la actividad anterior, o sea, que se vaya aumentando, digamos, y vamos a ir trabajando todo este concepto de mapeo y lo vamos a profundizar, no es que les largamos así nomás como, bueno, hagan un mapeo, sino que es una identificación nada más, como mencionaban, de esos actores, esas instituciones, esas organizaciones que encontramos en nuestro territorio, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo. Por el momento es solo eso, la forma de identificarla, después la van a tener que cargar obviamente a la plataforma, vamos a dejar el espacio ahí para que ustedes lo puedan subir, pero la forma de escritura también o identificación la va a elegir cada uno, digo, podemos hacer una listita, podemos hacer una redacción, podemos, digo, hacer esos dibujos, esos iconos, digo, eso lo va a elegir cada uno, cada una, como también se sienta. podemos tener registrado esto y vemos en las siguientes semanas a ver si podemos elaborar esto de la iconografía, que es... Claro. Sí, sí. Es el inicio, lo vamos a seguir trabajando, tenemos
4 módulos, 4 clases por 4 delante, clases más. 4 semanas por delante para seguir trabajándolo y llegar bien al concepto de mapeo. Pero eso, pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo Creo que individual. va a ser, o sea, va a ser con entrega individual, pero se puede hacer en grupo. O sea, varias personas pueden entregar el mismo trabajo. Exactamente. ¿Sí? Recomendamos Así que, a no desesperar. no desesperar. Bueno, cada uno hace una entrega Claro, individual. trabajan en grupo, pero la entrega es individual. Cada uno va a tener que entregar su trabajito en la clase. Creo que estamos, ¿no? Sí. Bueno, buena semana. Muchas gracias a todos. Adiós. Nos vemos. Adiós. No cierres.